Buenos días, martes 18 de mayo de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, donde la mayoría de las bolsas cerraron con alzas importantes. El Hang Seng de Hong Kong registró una alza de 1,58%, el Kospi 200 de Seúl subió un 1,15%, el Nikkei 225 de Tokio evidenció una alza de 2,09% y finalmente el Shanghai Composite cerró en positivo un 0,32%. En Japón se ha dado a conocer el PIB del primer trimestre de 2021 preliminar, que en tasa trimestral registró una caída de 1,3%, superior a la caída de 1,2% esperada, y se compara también con el alza de 2,8% del trimestre anterior. En tasa interanual registró una caída de un 5,1%, superior al menos 4,6% esperado, y muy por debajo del alza de 11,6% anterior. En Europa, la mayoría de las bolsas transan marginalmente positivas. El FTSE de Londres, el DAX de Alemania y el IBEX de Madrid suben un 0,23, 0,03 y 0,02% respectivamente, mientras el CAC 40 de París negativo un 0,04%. Hoy se dio a conocer el PIB del primer trimestre de 2021 preliminar de la eurozona, que en tasa trimestral registró una caída de 0,6%, en línea con lo esperado y anterior, y en tasa interanual una caída de un 1,8%, en línea con lo esperado y lo anterior. En los mercados de deuda en Europa, hoy pendientes del Constitucional alemán, que se pronunciará sobre su sentencia de hace un año, el 5 de mayo de 2020, sobre el programa de compras de deuda contra la pandemia del Banco Central Europeo, denominado PSPP, se ha cumplido de forma suficiente. Lo más esperado es que la decisión sea positiva y que afirme que se ha cumplido y que así se recoja en la deuda periférica con subidas de precios y por lo tanto caída de las tasas, especialmente después de los últimos repuntes. En caso contrario, podría impedir que el Bundesbank siga participando en las compras de PSPP y esto tendría un impacto muy negativo en la deuda de los países periféricos principalmente. En Francia publicará resultados Engie y en el Reino Unido tendremos las cifras de Vodafone. En Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben 0,08, 0,46 y 0,09% respectivamente, y en Estados Unidos presentan resultados Home Depot y Walmart. En cuanto a materias primas, el cobre sube un 0,84% a 4,75 dólares la libra, el petróleo Brent baja un 0,07% a 69,41 dólares el barril, y el WTI baja un 0,17% a 66,17 dólares el barril. El dólar en Chile se transa en 716,07 con un alza de 0,18%. El índice dólar se ubica en 89,755 con una caída de 0,43%. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin baja un 2,34% a 43.988 dólares y el Dogecoin baja un 4,14% a 0,4845 dólares. En cuanto a noticias económicas de Chile, el Banco Central informó que el PIB del primer trimestre de 2021 creció un 0,3% interanual. Publicamos en nuestro informe escrito un extracto del informe de las cuentas nacionales informadas por el Banco Central de Chile y procederé a leer las más importantes. Y es que en el primer trimestre del 2021, tal como dijimos, la actividad económica creció un 0,3% respecto a igual periodo del año anterior, en tanto la demanda interna aumentó un 6,7% interanual. El efecto calendario resultó igual a menos 0,4%, explicado por la comparación con el año anterior, que fue bisiesto, y adicionalmente por un día hábil menos. Desde la perspectiva del origen, destacó el aumento del comercio y en menor medida de las actividades agropecuarias, silvícolas y la industria manufacturera. Compensaron parcialmente el resultado anterior las actividades de servicios y la construcción, que se vieron impactadas por los efectos de la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos.
Acorde a cifras con ajuste estacional, es decir, cifras con series corregidas de los efectos estacional y calendario, el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2021 presentó un crecimiento de 3,2% respecto al trimestre anterior. Por lo tanto, habría una senda de recuperación a pesar del magro crecimiento respecto al igual trimestre del año anterior. Entonces, un crecimiento respecto al trimestre móvil anterior de 3,2%, impulsado entonces por actividades de servicios, destacando la contribución de los servicios personales y en menor medida los servicios empresariales y transporte. Desde la perspectiva del gasto, el crecimiento del PIB en el primer trimestre fue liderado por una mayor demanda interna, en tanto las exportaciones netas se redujeron compensando en gran parte lo anterior. El gasto interno creció impulsado tanto por el consumo como por la inversión, el primero, es decir, el consumo, en respuesta a un mayor gasto de los hogares, en particular de bienes durables, incidido por las medidas económicas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales. En tanto, la mayor inversión se sustentó en una acumulación de existencias en el trimestre. Con ello, el ratio acumulado en 12 meses fue de menos 0,3% del PIB. A precio del año anterior, menos 0,3% del PIB a precio del año anterior. Por su parte, la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, registró una variación de 0,7% y el componente de maquinaria y equipo aumentó y en contraste la inversión en construcción y en obras cayó. Respecto del comercio exterior de bienes y servicios, las exportaciones se redujeron un 5,1% y las importaciones aumentaron un 17%. En las primeras, el resultado se explicó principalmente por menores exportaciones de cobre y servicios, en tanto las importaciones destacaron las internaciones de bienes, en particular de maquinaria y equipos con destino consumo e inversión. En términos desestacionalizados, la demanda interna también continuó mostrando signos de recuperación, creciendo un 8,8% en términos trimestrales, y este resultado se vio incidido por la flexibilización gradual de las medidas de control sanitario y una mejor adaptación de los hogares y empresas a la emergencia sanitaria. En efecto, el trimestre registró un crecimiento en todos los componentes de la demanda interna, destacando la variación de existencias y en menor medida el gasto de los hogares en servicios. El ingreso nacional bruto disponible real, INBDR, creció un 4,3%, impulsado por un aumento en los términos de intercambio, y este efecto fue en parte compensado por mayores rentas netas pagadas al exterior. El ahorro bruto total ascendió a 23,9% del PIB en términos nominales, compuesto por un ahorro nacional de 21,9% del PIB y un ahorro externo del 2% del PIB correspondiente al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudio de Renta 4.